Rosero. Credibilidad incuestionable. Caluroso saludo para mis compañeros de tertulia en esta mañana y los distinguidos invitados que nos van a honrar nuevamente con su presencia. Aquí va a estar el doctor Julio César Trujillo a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Este recambio que han suscitado algunos vocales del ente más significativo y de connotación transitoria, pero que ahora van a una preocupación, no sé si un mejoramiento o una limitación. Yo pienso que es lo primero, una coordinación de control, un seguimiento de transparencia. Y esta institucionalidad no la habíamos advertido ni conocido, nunca la hemos identificado ante la ciudadanía, ni posicionado en sus funciones. Pero habrá tiempo para analizar este tema. El manejo de la función de transparencia y control social. Una entidad con un mérito y un valor, por lo menos en la denominación, importantísimo, pero que han estado sin oficio una vez que son estas otras entidades de monitoreo las que han estado funcionando. Y bueno, ya hablaremos de esto. Mi cordial bienvenida al señor doctor Marcelo Fernández de Córdoba. Ya mismo estará con nosotros don Mauricio Gándara, jurista también muy conocido por ustedes. Pero este momento nos vamos a Boston. Por lo menos así estaba previsto, ¿no? Boston. Jorge Rodríguez también nos va a acompañar y le pedimos su gentil concurrencia al estudio. Le damos la más cordial bienvenida al señor presidente de la Comisión de Lucha contra la Corrupción de este lado ciudadano. Ahora dicen, si me atienden desde el lado legal, los pelagatos al frente José Hernández como autor de esta crónica de interpretación menciona que flaco favor se hizo el presidente en la ciudad de Nueva York. ¿Y por qué, José? La intervención del presidente Moreno en la ciudad de Nueva York ayer, en la Asamblea de las Naciones Unidas, puede ser leída en tres planos. Un discurso estratégico comprometido con los valores democráticos, un discurso táctico en el campo diplomático y un contradictorio en la esfera política. ¿Cómo está, doctor Gándara? Así lo estamos notando a usted, locuaz. Discurso estratégico dicen que ha emitido el señor presidente Lenín Moreno. Este es un comentario de interpretación de los pelagatos al frente José Hernández en esta crónica, por lo menos, que como ellos escriben tan bien y como ellos se preocupan tan atinadamente de los asuntos públicos y coyunturales, así como de los permanentes, Lenín Moreno ha certificado ante los Estados miembros de la ONU su apego a los valores democráticos. Eso lo conocemos, tras la existencia en esta región de gobiernos que calificó él de corruptos y autoritarios. Ahí está el que se hizo de la vista gorda. ¿No es cierto? ¿No es cierto que se hizo de la vista gorda? Por allí está con nuestra compañera La Colorada. Vamos adelante.
En este punto se reconoció en la historia de las Naciones Unidas, historias, dijo, de un pacto común para preservar los derechos humanos que a su vez solo pueden garantizarse en el marco de instituciones sólidas, una alternancia del poder, obviamente amplias libertades, sobre todo libertad de expresión. También le atribuyen que ha pronunciado en el seno de Naciones Unidas el señor presidente un discurso táctico en el campo especialmente diplomático. Uno de los temas que más preocupa a Ecuador en el campo internacional es la situación de Venezuela. Moreno ha marcado mayores diferencias con el gobierno del señor Maduro por alguna cosita que ha referido con un poco más de energía y porque las circunstancias ya no le dan para tanta quietud. Ya ha habido mucha paciencia en seguirle disimulando, matizando las cosas. Ahora se dio cuenta que en escenario de la importancia de Nueva York, sede de las Naciones Unidas, él tenía que ya liberarse un poco de ese gran compromiso ideológico sectario, porque se puede disimular a un buen amigo, pero si está en buena lid, pues, si los resultados y las consecuencias de su protagonismo han sido beneficiosos ¿para quién? Para los que luchan por los pueblos, y ahí en primera fila se ubican cuando les conviene los sectores de izquierda. Nosotros somos luchadores del pueblo. ¿Y por qué no han luchado atinadamente? Nos hemos vuelto medios miopes, hablando durante un ejercicio y un trámite muy grande, muy prolongado, y esto hay que decirlo. Entonces, ya dijo, no me queda más, tengo que referir y configurar un discurso, si quieren, táctico en el campo diplomático. Uno de los temas que más preocupa al Ecuador en el campo internacional ha sido y es la situación del hermano pueblo de Venezuela, porque ha sido impactado por ese drama. Así es que Moreno marcó mayores diferencias con el gobierno de Maduro en este discurso, señalándolo como el responsable de la mayor diáspora, así lo dijo, de la historia de este continente, aunque no lo nombró, no le dijo Maduro. Eres un fenómeno que has generado una diáspora de violencia, de tristeza infinita para todos los corazones condolidos de los latinoamericanos. Estamos ya en comunicación con el embajador plenipotenciario, el señor doctor Carrión. Con él nos habíamos comprometido y estaba dando largas al asunto para que nos dé una apreciación también in situ del discurso de ayer del señor presidente. Bueno, el presidente Lenin ha citado una frase de Martí: nada diplomática en este caso. Cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Sobran aquellos que se perpetúan en el poder y se vuelven gobiernos sombríos. Compañero Sombrío, tenga la gentileza de esta partecita si la tiene por allí. No, la que usted... Tenemos una... Les dispongo que la tengan lista. Bueno, este es el discurso. Sobran aquellos que se perpetúan en el poder y se vuelven gobiernos sombríos, siniestros, con mafias corruptas. Ah, no, pues ahí sí, pues, la cosa va a la vena, pues, ¿no? Mi querido Maduro. Moreno,
Moreno eludió el tema político que significa responder una pregunta: ¿qué hacer frente a Maduro? Moreno prefirió centrarse en los problemas concretos que cree el flujo de migrantes en vez de declaraciones. Dijo que preconizan una acción continental para encontrar una solución estructural a los problemas de Venezuela. ¿Cuál podría ser en el pensamiento, en el silencio, a veces en la opacidad del señor presidente Lenín Moreno, nuestro jefe de Estado, una respuesta a este clamor de una solución estructural? ¿Por dónde le ve el experimentado diplomático ecuatoriano aquí presente, el señor doctor Marcelo Fernández de Córdoba? Con usted comienzo, mientras localiza el compañero al contertulio que le comprometió, le juró ante la bandera que íbamos a estar con él a esta hora desde la ciudad de Boston, a donde ha concurrido Lenín también a ofrecer una conferencia esta misma mañana en la mejor universidad de esa ciudad. Y ustedes saben a cuál me refiero. Bueno, vamos, don Marcelo Fernández de Córdoba, aludiendo si el discurso o los discursos fueron buenos, si a la final se destapó el señor presidente Lenín Moreno, y con todo derecho, con toda razón, a nombre del coraje nacional y de la indignación del soberano ecuatoriano. Tenga la bondad. Muchas gracias. Evidentemente que este discurso, si uno se parte de la parte inicial del discurso, pues el presidente marca distancias, deja muy claro lo que está ocurriendo en el Ecuador en cuanto a la democracia, la independencia de poderes, en fin. Esto lo hace, a mi modo de ver, en respuesta a lo que ocurrió en la Comisión de Derechos Humanos hace una semana, en que se presentó el ex canciller Long y atacó fuertemente al Ecuador. A mí me hubiera gustado que aquí se ponga nombre y apellido exactamente a qué se estaba refiriendo, cosa que no lo hace en este discurso, pero sí lo hace a la noche cuando habla con la CNN y se refiere al expresidente Correa y le dice que venga a defenderse en el Ecuador y que confíe en el sistema judicial del Ecuador que está pendiente actualmente. Ahora, ¿Qué dijo en la CNN para orientar al caballero que ha venido de mal genio? Bueno, evidentemente dijo que el presidente Correa debería venir al Ecuador y defenderse ante los tribunales. Y debería defenderse confiando en que la justicia hoy sí es independiente. Eso es más o menos palabras más, palabras menos lo que dijo el presidente, lo cual yo les digo un poco con esta primera parte, que es lo que faltaba en esta parte, pues hacer una alusión precisamente a quien está encabezando el desprestigio del Ecuador internacionalmente, que es el expresidente Correa. Eso en esa parte. En la parte que se refiere a Venezuela, también creo que le falta ser más directo al presidente. No menciona a Maduro, cita esta frase que usted acaba de leerlo muy acertadamente de Martí, que es durísima, y obviamente al buen entendedor no le hace falta más. Pero tenemos que pensar que el discurso del presidente fue ante 192 países, teóricamente, en que están al otro lado del mundo para nosotros y que muy pocos saben de lo que está pasando en este continente. Eso es una verdad. Había que citar con sus palabras el nombre del dictador Maduro, cosa que no lo hace. Y él ¿Usted cree que el episodio inscrito por el presidente Maduro no lo conocía buena parte de la gente que ha asistido a la sede de Naciones Unidas? Esa es la práctica mundial, pues no hay países que están tan lejanos que ellos se centran. Pero esta ha sido una burrumbada impresionantemente grande. Pero obviamente que ya el Ecuador debe tener una dirección clara. La situación de Maduro es de un dictador, de uno que viola sistemáticamente los derechos humanos de su país, y que esto ha producido un éxodo que para muchos va más allá de 3 millones de personas. Es una tragedia a nivel mundial y tiene su culpable, evidentemente que tiene su culpable. El hablar obviamente habla el presidente Moreno sobre los defectos de esta situación de crisis, de esta situación inhumana que se vive en Venezuela, que son el éxodo que han producido.
pero no habla de la causa directamente, aunque posteriormente habla de que el problema de Venezuela debe resolverse en base al diálogo, en las dos puntos que planteó el presidente Moreno, en diálogo, y luego una consulta para ver si la elección de Maduro, la reelección de Maduro fue legal o ilegal. 2 puntos que no han tenido ninguna acogida en el campo internacional y que tampoco en el campo de Venezuela. Venezuela no ha acogido estos 2 puntos por obvias razones, ¿no? Y ya debemos pensar que en el continente, y hablo del continente desde el sur a la Patagonia, existen 2 grupos, y que lo menciona en este artículo muy claramente, 2 grupos de los cuales el Ecuador tendría que necesariamente mirar lo que está pasando y unirse a ellos, que es el Grupo de Lima, de 12 países que están proyectando una imagen mucho más dura contra Maduro, y obviamente dentro de la OEA es el otro grupo que el Ecuador también ha quedado un poco en falta. Y hay un tercer grupo que tiene un papel importantísimo. Son 6 países que presentaron casi simultáneamente a la presencia de Maduro el día de ayer una petición a la Corte Penal Internacional para que consideren la situación de Venezuela y concretamente las acusaciones de violación de derechos humanos del presidente Maduro. Esos países son 6. Es Perú, es Chile, es Argentina, Paraguay, Colombia y Canadá. Es la representación sudamericana. Y Canadá de América del Norte. Entonces, Pero no se embarcó finalmente desde el lado economista, tenga la gentileza de ayudarnos, y doctor Gándara también, no se embarcó en esta crítica o en esta actitud de connotación política el señor presidente, zafándose, digamos, de una defensa a la dictadura castrista que así ha sido leída en otras partes e incluso en territorio ecuatoriano. Entonces, Hernández, el columnista, dice de los 4 pelagatos, lo hizo por convicción. En su discurso dijo para explicarse que fue joven idealista, dijo él. Yo fui un joven idealista, dijo Lenin. Pero que ahora es un adulto inconforme. Es como usted. Fue joven idealista, pero ahora soy un adulto inconforme, dijo el señor presidente. Pero ¿cómo calza su defensa irrestricta de los valores democráticos y sus explicaciones apasionadas sobre la inclusión de aquellos que son y piensan diferente con la defensa de un régimen que convirtió a Cuba en una cárcel? Razona el periodista, el columnista. Un régimen que además patrocinó a los gobiernos autoritarios corruptos y populistas. Se refiere a la administración castrista, no a la administración marxista que ha predominado en la nación cubana. No sé cómo usted aprecie este intento del señor presidente de salirse del andarivel que le resultaba complicado, especialmente porque temía que Correa le salga a decir que es un traidor, ahora sí mucho más macanudo. No sé qué opine el economista Jorge Rodríguez. ¿Cuál ha sido el problema del presidente para identificarse con el presente? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a mis 2 compañeros ex cancilleres del país, quien es ministro de Gobierno y canciller. Además, ha estado vinculado a la diplomacia como embajador en el Reino Unido, que tienen mayor conocimiento de lo que son los temas diplomáticos. En primer término, yo creo que el presidente Moreno en la ciudad de Nueva York hizo una alusión a un tema que es vital en este momento que se discuta a nivel de América Latina y de todo el mundo, pero siguiendo un proceso. O sea, aquí no es cuestión de que el presidente de la República salió o se puso adelante y
improvisó un discurso que lógicamente no es como costumbre para este tipo de acciones cuando se actúa con la diplomacia, y en foros como los de Naciones Unidas, que requiere justamente un criterio oficial de un gobierno como el ecuatoriano. Ese discurso tiene que haber sido hecho en consenso con la propia Cancillería y lógicamente con aquellas personas que están alrededor del tema de cómo se trata a nivel internacional temas como el de la paz, el de los derechos humanos, el de hacer cambios fundamentales en esta manía que se tuvo durante 10 o 15 años de presidentes en América Latina, en que enarbolando la bandera de la izquierda, pretendían realmente hacer cambios, pero cambios era exclusivamente en su situación económica. Lastimosamente, el presidente de la República hace esta reacción un poco tarde. Es ya más de año y medio de gobierno de Lenín Moreno, pero yo creo que es un paso bastante importante, en especial diciéndole a América Latina de que él no está en ese montón de presidentes de la República acostumbrados a mantenerse en el poder por más tiempo del que establecía originalmente la Constitución en cada uno de los países, y que adicionalmente eran, lógicamente, mafias introducidas para enriquecer a los grupos revolucionarios, llamados revolucionarios, que usaban la izquierda para efectos de enriquecerse a sí mismo y a la vez para embobar a una población que lastimosamente sigue todavía en una parafernalia de amor a esos presidentes. A mí me da pena y me da vergüenza. Yo no entiendo lo que pasa con la población en el Brasil, por ejemplo. ¿Cómo podemos entender que allá en el Brasil exista todavía un porcentaje superior a la tercera parte de los votantes en ese inmenso país, en que tienen un amor especial, filial, hacia aquel que está convicto y está preso? ¿Cómo podemos pensar que aquí en el Ecuador, tengamos todavía gente que a pesar de que conoce las trafacías que se hicieron durante 10 años, siguen todavía pensando en que ese era un gobierno revolucionario y que beneficiaba a las grandes mayorías? Y que hizo obras, pero obras, cierto es, con uña libre. Con la América Latina, Gonzalito, usted acuérdese, aquí se dice todo el tiempo, tuvo una época de una liquidez inmensamente grande. Ese fue un milagro. Si es que Correa accedía al poder cuando estábamos en épocas de vacas flacas, tenga usted la plena seguridad que no podía hacer esa obra maravillosa, que cuesta 2 y 3 veces lo que a nivel de América Latina puede hacerse. Entonces, realmente hay un embobamiento a una población que todavía sigue pensando, y no solamente por efectos de que tienen el carguito público, sino adicionalmente también porque fue insuflando odio. Lastimosamente, vemos hoy cómo estamos tan divididos en el país, y existen personas que creen que Correa satisfacía aquellos deseos de la envidia, de la falta de trabajo, del abuso que se tuvo y se sigue teniendo en contra de los más pobres. Pero sí, él fue el principal causante. Así es. Entonces, ese desacomodo psicosocial, ¿cómo lo examina usted desde el lado político-diplomático con el discurso de esta víspera, ¿no? El discurso de esta víspera es bueno que lo refiramos. Si no fue en el discurso, fue en la entrevista que concitó gran interés con la cadena CNN o en la cadena CNN. En la CNN dijo Lenín lo siguiente: en este gobierno las funciones del Estado tienen plena independencia y autonomía para cumplir a cabalidad con sus tareas, y así lo están haciendo. Es por eso que ya se ha vinculado no solamente al expresidente Correa, sino a muchos ministros y altos funcionarios del régimen pasado. Se lo ha vinculado ya en temas muy, muy graves. Las acusaciones que pesan sobre el economista Rafael Correa son graves, y nuestro llamado únicamente es que acuda a la justicia, que tenga fe en que esta justicia es independiente, y que si es que él se sabe inocente, pues venga al Ecuador y lo demuestre como debe ser. ¿Qué le parece a usted, doctor Mauricio Gándara? Buenos días. Buenos días, y lo mismo a Marcelo y a Jorge.
que venía manejando y oyendo las noticias, me acordaba de un salto espectacular que en la noche triste en México, el conquistador Alvarado, y rodeado por los aztecas y para escapar y todo, dio un salto de garrocha a la otra orilla y logró salvar la vida, pues, ¿no es cierto? Tal vez la comparación no es la más apropiada, pero el presidente Moreno ha dado un salto de garrocha a la otra orilla, de lo cual yo personalmente me contento, porque hemos estado con usted y con los caballeros pero en esta radio durante 10 años contra el chavismo, el madurismo y todos los del Grupo del ALBA, así que esto es muy saludable para el país. Tal vez ¿Y usted cree que le trae a la garrocha acá? Saltó a la otra orilla y de eso ya no hay retorno. De eso ya no hay retorno. Yeah. Era progresivamente que se iba distanciando con el voto, con la abstención en un exhorto a Venezuela para que haga elecciones libres de OEA o cosa por el estilo, siendo allí embajador el actual canciller. Y así progresivamente, pues hasta que ya tanto, sobre todo Evo Morales y Maduro, pues ya le notaron que se había cambiado de vereda, pero no de esta manera tan frontal y radical como lo de ayer. Y de todas las cosas que han subrayado Jorge y Marcelo, ya no hace falta insistir en ellas, pero insistamos de mi parte en que Moreno habla de una acción continental, pues, que a esto se le dé una acción continental para su solución, con lo cual pues ya ha pedido que nos pongamos de acuerdo hasta echar afuera a Maduro, pues, ¿no? Esta es la palabra más escolar, acción continental. Estas son las dos palabras claves. Entonces, ¿cómo implementarla? Se produce aquí, al menos momentáneamente, porque no es total por los peligros del Brasil este momento, que yo lo veo a los que se estaba refiriendo algo Jorge, ¿sí? Pero en este momento, el que el otro país de la Gran Colombia le estemos empujando, y con el respaldo de Lima, de Santiago y de todo, le vamos empujando a Maduro. Esto sí es una cuestión bien importante, con o sin sumarse al Grupo de Lima, que por supuesto que yo soy partidario de lo que hace el Grupo de Lima, estoy de acuerdo con eso, pero el solo hecho de la presencia del Ecuador le deja aislado en el norte a Maduro, pues, ¿sí? Ya solo le queda el respaldo en la mitad del continente, fuera del mar, solo le queda lo de Bolivia, pues a Maduro, ¿no es cierto? Está aislado totalmente. Así que las palabras del presidente de Colombia de que hay que acorralarlo, pues ya se hacen todavía más factibles desde que está el Ecuador. Aunque somos un país más pequeño que los otros dos, pero significamos bastantes y sumados a todos los demás que están aquí, es una cosa fatal para Maduro, ¿no es cierto? Del resto, pues ya hay que ver qué acciones propone el Ecuador, si se suma al Grupo de Lima, si actúa solo pero en la misma línea, cualquiera de esas cosas. Pero es un cambio radical. Claro. Cronológicamente, diplomático, el presidente reaccionó y dijo lo que tenía que decir cronológicamente en todo el ceremonial de esta víspera en Naciones Unidas. Lo dijo lo que sentía antes de Duque, antes de Macri, o lo dijo ya sin otra alternativa que sumarse, digamos, a esta interpretación. Lo segundo. Fue antes de Trump. Porque entonces Trump se atrasó. Es un mérito, porque lo que dijeron Duque y Macri está aquí en este testimonio con audio. Pero no podemos dejar de llamar las cosas por su nombre. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades.
Hoy quiero dejar claro que la libre determinación de los pueblos no puede ser manipulada para convertirse en la libre determinación de los opresores. El mundo debe actuar y debe unirse para que este éxodo trágico llegue a su fin y un pueblo pueda ver florecer la esperanza. Este es un reto global, el fin de la dictadura, el retorno a la democracia y la plena libertad es el único camino posible. Quiero detenerme para expresar una vez más nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Mauricio Macri. Dada su gravedad, la Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Hago un llamado a Venezuela para que reconozca la crisis humanitaria, para así poder desplegar la cooperación internacional que atienda las fuertes carencias sanitarias y alimentarias de los desplazados. Somos parte de una respuesta regional y amplia que busca mitigar las dificultades de millones de venezolanos tras el éxodo de su país, recibiéndolos e integrándolos en la sociedad. La Argentina ya ha recibido 130.000 venezolanos. ¿Usted cree que realmente el presidente Lenín Moreno tomó distancia de Venezuela con un discurso así contundente o es una interpretación periodística? Le preguntamos después de oír al señor presidente de Ecuador. Cuando los gobiernos desvían su objetivo de cuidar a los más pobres y necesitados, esa población busca mejores oportunidades fuera de su tierra, lejos de los suyos. Nadie abandona la tierra amada por voluntad propia. En Ecuador estamos recibiendo diariamente al menos a 6.000 hermanos venezolanos. Los niños llegan con sarampión, con difteria, con poliomielitis, mujeres embarazadas que nunca se han hecho un control, de hermanos que han dejado sus hogares para buscar mejor suerte en la mayor diáspora de la historia de nuestro continente. Nadie huye por voluntad propia, ha dicho el presidente ecuatoriano. ¿Usted cree que reaccionó el presidente Lenín por todas las circunstancias que arrojó el escenario de Nueva York? Está claro a quién se refiere. Falta simplemente decir el culpable es el dictador o presidente Maduro. Falta decir eso, pero está implícito. ¿Y era indispensable que lo diga? No. Bueno, yo diría que en aras de la precisión tal vez sí, pero la cita, sobre todo la cita a Martí dentro de este contexto es tremendamente dura. Es tremendamente dura y la situación está clara. Ahora hay que ver si este cambio pues se traduce en algún tipo de acción, en algún tipo de apoyo, como bien lo dice Mauricio, en el sentido de aunque no estemos dentro del Grupo de Lima, apoyemos a eso, en el sentido de que si bien no estamos suscribiendo las denuncias a la Corte Penal Internacional, pues manifestemos nuestro apoyo a aquello, porque tiene que ir allá. Esto de la Corte Penal es un caso inédito, es la primera vez que 6 países denuncian al presidente de otro país directamente por violaciones de derechos humanos ante la Corte. Es la primera vez históricamente, es un caso inédito, que hay que darle la importancia que tiene, porque a ratos se pasa muy ligeramente, dice, bueno, va a la Corte Penal y ahí dormirá. Yo creo que no. Yo creo que ahora están dadas las circunstancias que la fiscal de la Corte tiene que dar por recibida esta comunicación, tiene que ella calificar, o si no califica ella, tendrá que pasar a la sala de cuestiones preliminares en que se calificará esto, y lo obvio es que pase al estudio de la denuncia, pues que se analice y sea llevado a la Corte. Tenemos que pensar que este caso inédito por ser 6 países los que denuncian, ¿no? También ya tiene un antecedente histórico cuando la Corte condenó al presidente de Sudán, que actualmente anda prófugo, no puede moverse por donde quiere porque hay una orden de detención, ¿no? Y también hay el antecedente porque se inició el trámite dentro de la Corte contra Gaddafi.
trámite que no culminó porque los acontecimientos se precipitaron y al final a Gaddafi lo mataron, ¿no? Entonces no culminó. Es decir, sí es un punto muy importante el que ha ocurrido, que estos 6 países presenten esto. El Ecuador no está presente dentro de estos países, pero podría apoyar, obviamente, manifestarse frente a esto como una de las soluciones, porque es una solución, un proceso que puede llevar a una solución de la crisis venezolana de una manera pacífica. El más categórico, el más duro y yo creo que el mejor realizado en las aspiraciones populares, no precisamente del populismo de izquierda, fue o resultó ser el señor presidente de Colombia, economista Rodríguez. Iván Duque sí abogó por un cerco continental, por un cerco diplomático contra el gobierno de Venezuela. No estuvo por las ramas, como algunos. Entonces, esto fue lo que hay que también reflexionar, ¿no? Tenga la bondad. Sí, claro que sí, pero de todas maneras, el resultado de lo que estamos discutiendo en la mañana de hoy, luego de la visita del presidente de la República del Ecuador a Naciones Unidas, tiene que ser también un cambio de política interna. Yo veo que realmente hay una política muy débil de explicación a nivel internacional de lo que es este gobierno y de lo que pretende hacer el gobierno. No es solamente en que aparezca con un discurso en Naciones Unidas, sino de todo lo que se arma alrededor de lo que es el servicio diplomático, de lo que es realmente el apoyo a nivel internacional para decirle al mundo que no es como están pensando este momento. Correa ha tenido una gran cantidad de dinero para efectos de hacer un show a nivel mundial, en donde hoy por hoy en el Ecuador no conocemos a profundidad que afuera se piensa que este es un gobierno traicionero que lógicamente tumbó las aspiraciones de un presidente que había sido maravilloso durante los 10 años. Sí. Entonces... ¿Es un equívoco de la prensa o de las comunidades o de las sociedades? Yo creo que es del propio gobierno. Yo creo que es del propio gobierno. Esa timidez que tuvo inicialmente o que sigue manteniendo... Del gobierno. Claro, del gobierno nacional. Esa timidez que tiene... Actual. Claro, Lenín Moreno tiene timidez para atacar de frente a aquellos compañeros que fueron de manera inicial del grupo correísta. Les disimuló bastante. Los tiene introducidos todavía en el gobierno, pero adicionalmente no hace nada para efectos de decirle al mundo, el Ecuador no es lo que ustedes están creyendo. El presidente Lenín no se da cuenta de que el pueblo ecuatoriano en todos los estamentos ya se ha dado cuenta de este juego. Vea, yo digo sí, si no. Es que es un juego, ¿no? Vea, cuando yo veo las estadísticas... Hay que preguntar, pues, esta es mi obligación. Pero Gonzalito, vea usted las estadísticas. Si es que realmente tenemos en la próxima semana unas elecciones, el número de votantes que aman a ese presidente es bastante elevado, pues. Él estará entre el primero o el segundo que podría obtener votaciones de forma inmediata. O sea, no hemos cambiado ni siquiera internamente, peor a nivel internacional. Aquí internamente los correístas creen que fue el mejor presidente del Ecuador, que no robó, que todo lo que pasa a nivel internacional es por la caridad de los emigrantes que le han depositado 18,000 puercos dólares en una cuenta del Banco del Pacífico para financiar a 9 payasos que fueron aceptados en las cortes ecuatorianas. Bien puesto, Jorge. Con el horror de los abogados nacionales que no abrieron la boca para rechazar realmente la presencia de abogados de la mafia. Entonces, le digo yo, realmente es preocupante que la propia Cancillería ecuatoriana no tenga la capacidad de ordenar a sus embajadores correístas que ya no pueden seguir haciendo publicidad a favor de un gobierno nefasto, sino que tienen la obligación de decir la verdad de lo que pasa aquí en el propio país. El señor canciller estuvo falto de, digamos, de una posición individual, diplomática y política más contundente. A mí me encanta esta palabra, ¿no? Bueno, a mí lo que me preocupa realmente, y es como resultado de lo que acabamos de escuchar a Jorge, la presencia del ex canciller Long en la Comisión de Derechos Humanos no causó inmediatamente, es decir,
En primer lugar, el delegado del Ecuador, porque el Ecuador es miembro de esta comisión. Es miembro de esta comisión hasta finales de año, ¿no? No ocasionó que se oponga a la presencia de este que no representa nada, porque la verdad es esa. ¿A quién representa que le reciban así? No representa nada. No se opuso. Y ya, bueno, si se dio la intervención, inmediatamente debería haber habido una reacción de nuestro delegado. Una reacción que no la vemos en ninguna parte. Absolutamente en ninguna parte se ve que el Ecuador reaccionó y dijo: lo que está diciendo este señor no corresponde a la verdad. Es falso, absolutamente falso. En el Ecuador lo que está sucediendo es esto, otro, que era lo que debía hacerse. Pero en ese momento. Este momento el presidente ecuatoriano tiene la obligación de hacer entender cuál es su posición como presidente ecuatoriano en esta coyuntura, en el escenario de la Universidad Norteamericana, que le ha halagado, le ha alabado, incluso le ha alabado en la otra connotación al Correa, reiteradamente. Entonces, aquí tiene que aclarar el señor presidente, desde luego ustedes. Las universidades del Ecuador plantearon a la Cancillería la posibilidad de que financien las propias universidades el desplazamiento de catedráticos a nivel internacional para decirle al mundo lo que pasa en el país. Pero ese ofrecimiento que hicieron las universidades fue oído, les entró por un oído y le salió por el otro, nada más. ¿A quién le pasó eso? Le estoy diciendo, las universidades plantearon ante el canciller del Ecuador. Le planteó, y al presidente de la República le hicieron llegar el ofrecimiento de hoy financiar. Tiene la chance más importante el señor presidente Moreno. En la Universidad de Harvard, donde era requerido, pues no, más importantes de Europa, más importantes de Europa. Más importantes de Europa. Momento en donde todo el mundo cree que esa izquierda pretende pensar en que este gobierno es una porquería. Así de simple. Yo quiero apelar a la consideración de ustedes respecto a dos discursos que igualmente en el seno de las Naciones Unidas generaron expectativas. Las intervenciones de Nicolás Maduro, nosotros hemos logrado enfrentarlas con las del presidente norteamericano. Entonces esto lo dejamos para un momentito, siempre y cuando nos dé una opinión de lo dicho, nos den una opinión sobre lo dicho por el economista Rodríguez, que me parece harto importante. Mauricio, que tenga la gentileza también, el embajador aquí presente, Francisco, que tengan la bondad de esclarecernos hacia dónde apuntaba todo esto. Tenga la bondad. Ya, don Gonzalo. Una cosa que debe preocuparnos mucho. Yo comprendo lo del presidente Moreno, no es que estoy justificando. Ya. De cómo se desembaraza de todas estas cosas, por ejemplo, en el problema de los internamente derechos humanos y lo que ha ocurrido. Esto debe haber procedido con autorización de la Cancillería. Entonces hay que demandar si la intervención, el permitir la intervención en la Comisión de Derechos Humanos fue una maniobra para decir que todos pueden hablar, los de la oposición también, y si fue autorizada por la Cancillería, si fue del embajador solamente o si fue de la Cancillería. Este es punto, porque como Marcelo sabe muy bien, pues los diplomáticos actúan por instrucciones de sus cancillerías. Vea, las cosas están tan cambiantes. Se le saltaron al señor canciller. Sí, pues bueno, no lo sé, se puede preguntar, pero no es de eso lo que yo me quiero referir este rato, sino que los cambios son tan violentos. Y vea que de la primera potencia de Sudamérica puede haber un cambio radical en las elecciones de aquí a un mes. ¿Sí? Seguro. Y vea, con esta cosa de la cuchillada a Bolsonaro, el de la extrema derecha, le han fortificado, y ese candidato, por ser de la extrema derecha, casi no
puede ganar, y va a ganar el partidario de Lula, porque el centro izquierda está anulado, ¿sí? Entonces, esto puede ser un cambio radical en la política. Con los problemas que tiene económicos el señor Macri, que despertó tantas simpatías, esas cuestiones, y que le vemos que no puede salir del atolladero. Entonces pueden haber cambios muy radicales en América. Y entonces en nuestra parte, felizmente... La centroizquierda va a perder, ¿no? Como balance general en la región. No, pues ¿Por el contrario? Puede recuperarse. Si fracasa Macri, puede volver la señora Kirchner o alguien de allí, pues, como está fracasando el señor Temer, y puede venir el candidato de Lula, ¿sí? Entonces, todo esto es muy delicado. Los países que parecen tan sólidos son Colombia, Ecuador, que está en su nueva posición, en su nueva época, porque hasta poco aupó la elección de esa asamblea constituyente, ¿no es cierto? Y la reelección de Maduro, ¿sí? Yeah. Entonces, pero los cambios pueden ser, es muy volátil la región. Entonces, lo que así veamos ahora es qué acciones en esta acción continental plantea el Ecuador, sea independientemente o en paralelo o unidos al Grupo de Lima. Y todas las otras cosas, como está resaltando Marcelo, de la demanda ante la Corte Penal Internacional, pues porque este ya es un caso parecido al del dictador de Serbia, en la antigua Yugoslavia, de que se deshacía. Vea, ayer le oí al presidente Moreno decir que vuelva el presidente Correa a defenderse, que confíe en la justicia ecuatoriana, que vuelva, casi como la canción, que vuelva tan solo una vez, pero que vuelva. Y también decía que se entregue el Huacho. Yo no creo que ni Correa vuelva, ni que el Huacho se entregue. Digamos, no, son sueños, pues, son sueños. Marcelo, ¿usted cree que el presidente Trump pasó en el seno de las Naciones Unidas aclarando si se le están burlando o si se le están fastidiando o si él queda nítidamente contemplado por una humanidad que cree en él y todo lo demás? Se quedó su imagen un poco chueca, ¿no? Bueno, yo no creo, yo creo que simplemente se ratificó en todo lo que ha hecho. Temas importantísimos como el acuerdo sobre cambios climáticos, la salida de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por parte de Estados Unidos, el retiro de la UNESCO, la salida de los pactos en el Pacífico, es decir, una serie de acciones clarísimas de aislamiento de los Estados Unidos. La frase de él, América primero, es la que tiene adelante. Que cuando mencionó que ha sido el gobierno que más ha hecho en los últimos años, produjo la risa de prácticamente de toda la sala, de toda la sala, ¿no? Y claro, él dijo, yo no pensé que iban a reaccionar así, y él también se rió, ¿no? Pero porque simplemente pasó por alto eso y siguió como si nada. Evidentemente que el presidente Trump pasa con serias dificultades dentro de los Estados Unidos. Sí. No solamente por la conspiración rusa. No le toman en serio. La conspiración rusa, sino también tiene este rato el problema de la elección de un miembro del Tribunal de la Corte Suprema que está prácticamente en la cuerda floja. Es decir, hay una serie de temas que llaman su atención y que obviamente no sabemos hacia dónde va, y sobre todo las elecciones de medio tiempo que tendrá que próximamente en Estados Unidos, y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, yo creo que él tiene serios problemas internos. Ha llevado a Estados Unidos a una etapa de aislamiento, inclusive alejándose de sus tradicionales aliados como son Inglaterra, Alemania y Francia, ¿no? Es una situación que solamente puede convalidarse internamente, porque sí parece que hay una mejora económica dentro de los Estados Unidos, que es lo que puede sostenerle a él. Ahora, evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos, sobre todo, a mi modo de ver, hay que esperar al resultado de estas elecciones de medio tiempo, en que puede cambiar el balance
dentro del Congreso norteamericano, de mayoría en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, a una mayoría demócrata, que cambiaría el juego interno de los Estados Unidos. Bueno, el que ha ganado entonces ayer ha sido el presidente colombiano, me parece, porque es el único que pidió el fin de la dictadura en Venezuela categóricamente, valientemente diría yo, porque sabe que si este momento no desestabiliza afanes guerreristas de esta cúpula nefasta que tiene el país de Bolívar, cualquier momento estamos como último recurso asistiendo a un enfrentamiento, Dios no quiera, entre Colombia y Venezuela. Imagínense ustedes los giros que tomarían absolutamente todos los estamentos de estas repúblicas. Nuestra producción, Milton a la cabeza, ha preparado esto de parte del señor Trump frente al señor Maduro. ¿Y cómo es que le ponen? No, ni siquiera se han visto. No, claro que se deben haber visto. Por lo que son grandotes y porque andan con cámaras incorporadas, pues no. Entonces los autos deben verse. Aquí está lo que dijeron de un lado y otro los dos mandatarios. El señor Maduro, que sobrevoló creo que 2 horas, ya se le acababa la gasolina. Según él, nos decía que ya está sobrevolando. Él creo que salía recién de Caracas y decía que estaba ya sobrevolando para ver cómo reaccionan, ¿no? Y total, no le pararon bola prácticamente las autoridades norteamericanas, que él tenía terror que le vayan a tomar preso por un montón de causales que había, con aplauso internacional de buena parte de la humanidad, habría dicho qué buena lección para este hombre. Pero en fin, ¿qué dijeron los dos? Actualmente estamos presenciando una tragedia humana. Como ejemplo, en Venezuela, más de 2 millones de personas han huido de la angustia infligida por el régimen socialista de Maduro y sus patrocinadores cubanos. Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria que utilice los conceptos de Naciones Unidas para justificar una coalición de países encabezado por el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites en América Latina, que le ponga la mano a nuestro país. Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria que se cae por su propio peso. No hace mucho tiempo Venezuela era uno de los países más ricos sobre la tierra. Hoy el socialismo ha llevado a la bancarrota esta nación que era rica por el petróleo y ha llevado a su pueblo a la pobreza absoluta. Virtualmente en cualquier parte que el socialismo o el comunismo ha sido intentado, ha producido sufrimiento, corrupción y decadencia. El socialismo y su sed por el poder lleva a la expansión, a la incursión y a la opresión. Estar de pie, victoriosos y dispuestos a seguir avanzando en la construcción de un modelo social propio, el de la revolución socialista del siglo XXI. Lo decimos a los 4 vientos. Es una revolución nueva de independencia, de dignidad, de justicia. Hoy estamos más fuertes que nunca. Hoy estamos anunciando sanciones adicionales en contra del régimen opresor. Por eso es que estamos observando esta asistencia de Estados Unidos extranjera con ojo clínico. Esto lo estará manejando el secretario de Estado, Mike Pompeo. Examinaremos qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Ayer el presidente de los Estados Unidos, precisamente, desde esta misma tribuna, anunciaba nuevas sanciones, pretendidas sanciones económicas y financieras contra nuestro país, precisamente en el santuario de la ley. Y si los países que reciben nuestros dólares y nuestra protección también tienen nuestros intereses en su corazón, de aquí en adelante solamente vamos a considerarse abismales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos y a sentarme a dialogar sobre los asuntos de las diferencias bilaterales
y los asuntos de nuestra región, que así sean considerados. Ese gusto no te voy a dar, seguramente le dirá el señor Trump, ¿no? En todo caso, no se metan con Celia, es lo que reclama el presidente Maduro. Ahí está la plata. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, don Gonzalo. Señoras y señores, volvemos con Marcelo Merlo Jaramillo en vivo y en directo. Gonzalo Rosero.